Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Señoras y señores, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Estamos transmitiendo ya en vivo y en directo desde las alturas, desde el centro de Chicago, desde el corazón del medio oeste de Estados Unidos. Desde aquí, nuestro compromiso para hablarle como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Y hay muchos temas que abordar. Se inicia hoy el debate en el Congreso mexicano de la Guardia Nacional. Tenemos el documento que se va a analizar, o uno de los documentos que se van a analizar, nos lo filtraron desde la Cámara de Diputados. Tenemos también que hablar de el periodista, no, comunicador, bueno, golpeador Ricardo Alemán, quien renuncia al medio 24 horas y acusa a Andrés Manuel López Obrador de censura. Le tenemos que recordar sus palabras, su tweet, cuando fue sacada del aire Carmen Aristegui de MBS. También el día de hoy hablar de la respuesta que le da el doctor Mireles, el vocero o ex vocero de las autodefensas de Michoacán, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en esta controversia, luego de que desde Chiapas el zapatismo anunciara que se van a oponer a los megaproyectos de Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, tenemos que hablar de Trump, que hoy se espera, tristemente se espera, que declare emergencia nacional para que el ejército de Estados Unidos construya el muro de concreto, la barda de acero en la frontera. También un anuncio que preocupa, el que hizo ayer Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador, en relación a los operativos en la frontera sur, porque se espera otra caravana de migrantes centroamericanos, y mientras muchos consideran que esto es hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos en la frontera sur, las declaraciones que dan esperanza son las de la embajadora de México en Washington, la nueva embajadora, que dice que van a tener piel dura y que no van a permitir que Donald Trump cruce la línea roja. Whatever that means. Vamos a determinar cuál es la línea roja. También hay que hablar de cómo muchos analistas piensan que Olga Sánchez Cordero ya no está muy segura, que digamos, en la Secretaría de Gobernación, luego de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador de o todos, con lo de la transparencia y la declaración patrimonial. Por cierto, señor presidente, sigue corriendo el tiempo y nosotros seguimos esperando que cumpla Olga Sánchez Cordero, Esteban Moctezuma y una lista ahí como de 6 personajes de su círculo más cercano con su declaración patrimonial. Si lo hizo usted, ¿cómo chingados que los demás no lo van a hacer? Bueno, muchos temas, pero antes de abordarlos con detalle, sin pelos en la lengua, sin censura, y antes de ir a la mañanera, como es ya una tradición, les pido que le den share, que compartan esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube Sin Censura Media. Comparta, pase la voz, ayúdenos a crecer. Y si no es mucho pedir, también suscríbase a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media. Estamos a punto de llegar a los 600,000 suscriptores y vamos que volamos con el apoyo de ustedes para el 1,000,000 de suscriptores. Después de suscribirse, dele clic en la campanita amarilla o dorada para que le lleguen las alertas cuando transmitimos en vivo y en directo o subimos videos. También le pido a la gente de Facebook Live, las personas que nos están viendo a través de mi página personal Serrano Vicente en Facebook o a través de nuestra página oficial en Facebook Sin Censura con Vicente Serrano, que nos den like, un me gusta, que compartan y que también se suscriban aquí en nuestro canal oficial en YouTube Sin Censura Media. Los invito a que bajen, descarguen nuestra app, nuestra aplicación Sin Censura en sus teléfonos celulares Android o iPhone. Todavía es gratis hacerlo y muy fácil en cualquier parte del mundo. Y a ustedes que nos están viendo y escuchando en nuestra app, también les pido que nos hagan ese honor, ese favor de suscribirse a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media, es el oficial. Y saludo a las personas que nos están escuchando como todos los días en vivo y en directo a través de nuestra plataforma telefónica, que pueden accesar marcando un número de teléfono desde cualquier parte del mundo. También a ustedes les pido que nos apoyen pasando la voz y suscribiéndose a nuestro canal en YouTube. Toda la información esta que le comparto siempre aparece en el cintillo que está corriendo aquí abajo en la pantalla. Ahí tiene los teléfonos para enlazarse, ahí tiene el canal oficial, ahí tiene toda la información. Bueno, ahora sí,
Vamos a la mañanera del día de hoy. Hoy martes, ni te cases ni te embarques. Acompaña al presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, y escuchamos precisamente la conferencia de prensa del día de hoy, las declaraciones que hacen noticia más tarde en los medios que usted ya conoce. El día de hoy vamos a informar sobre el plan para liberar a presos políticos. La secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez, va a informarles sobre este tema, porque así lo acordamos el día de ayer. Vamos a dar respuesta a la inquietud, pregunta, duda o interés que tienen ustedes de saber sobre cómo se está llevando a cabo este programa. Y también un compañero de ustedes hizo un planteamiento sobre desplazados y represión en Chiapas, y Alejandro Encinas va a tratar ese tema. Y luego pues abrimos la sesión de preguntas y respuestas, como siempre. Entonces le damos la palabra a la licenciada Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Muchas gracias, presidente. Ya presentó su declaración patrimonial. Para informarles de que en la estructura de la Secretaría de Gobernación se creó una unidad especial para el fortalecimiento de los sistemas de justicia en nuestro país. Esta unidad está compuesta básicamente por dos direcciones generales, una de las cuales es una dirección general para el fortalecimiento de los sistemas de justicia en las entidades federativas a través de convenios de colaboración de las procuradurías estatales y de los tribunales superiores de justicia. La otra parte de la unidad, la otra dirección general, consiste ya precisamente en tener una mesa especial para la revisión de los casos en los que muchas de estas personas han sido privadas de su libertad injustamente. Tenemos ya liberados 16 personas hasta ahorita. En el mes de diciembre hemos estado revisando los 368 casos que tenemos en la mesa y hasta ahorita hemos liberado 16 personas. Estas personas, muchos de ellos inclusive no han tenido ni siquiera una sentencia después de muchísimos años de estar privados de su libertad y no han tenido sentencias ni condenatoria ni absolutoria. Otros tantos y muchos de estos que no han tenido sentencias porque los jueces no tienen manera de condenarlos, porque no tienen los elementos probatorios necesarios y las evidencias para poder condenarlos, y han estado privados de su libertad durante muchísimo tiempo. Quiero compartirles que estamos haciendo esta revisión de los 368 casos, pero que ya no quiero decir los nombres de estas personas en libertad por privacidad de sus datos personales, pero estos 368 casos los estamos revisando muy puntualmente. Esta mesa está compuesta tanto por personal de los reclusorios como por representantes de la Procuraduría General de la República,
como por los abogados defensores, por organizaciones sociales y sobre todo por gente sumamente calificada para revisar expedientes penales. Pero en todos estos casos lo que hemos encontrado son rezagos importantes en la impartición de justicia y la privación prácticamente ilegal de la libertad de muchos de estos que están en este momento en las prisiones del país. Yo sí quisiera decirles que esta mesa y esta estructura de la Secretaría de Gobernación va a ser permanente. Cuando menos en esta administración pensamos que esta situación y esta creación de esta estructura será permanente. Si algo que ha tenido la población en todo este tiempo ha sido una falta de respuesta del sistema de justicia, tanto a nivel local como a nivel federal. Y lo que queremos es precisamente que todas estas personas tengan ya una respuesta por parte del Estado en relación a cada uno de estos casos. Queremos hacerlo con mucha celeridad y a la brevedad posible. Sin embargo, esto lleva tiempo. Hasta ahorita hemos recibido estos 368 casos, pero creo que vamos a buen ritmo porque en este mes de diciembre se liberaron 16 personas. Entonces, creo que hemos estado haciendo el trabajo y hemos estado, por instrucciones del señor presidente de la República, revisando casos de estas personas que han sido privadas de su libertad prácticamente injustamente o que no han tenido sentencias durante muchísimos años y están en prisión y no han tenido siquiera una respuesta por parte de los tribunales en relación a las sentencias condenatorias o absolutorias en su caso. No sé si hay alguna pregunta. Toño, vamos a ponerle pausa a la conferencia de prensa y a las declaraciones de la exministra y hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para decir, porque no lo van a decir los chayoteros, lo voy a decir yo aquí en Sin Censura, porque ese es nuestro compromiso, hablar honesta, transparente, íntegramente. Ayer apenas le compartía esto y creo que va junto con pegado, si me permite la expresión. Jorge Ramos, el conductor de noticieros de Univisión, acá en Estados Unidos, lanzó un tuit porque México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no firmó la condena contra el gobierno de Nicolás Maduro. Por cierto, ya anunció el gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores que no van a ir altos funcionarios a la toma de protesta de Nicolás Maduro programada para el 10 de enero. Jorge Ramos, el periodista Jorge Ramos, escribió: a ver, ¿quién se atreve a decirle en su cara a Leopoldo López, a su valiente esposa Lilian Tintori y a los cientos de prisioneros políticos en Venezuela que el gobierno de México se ha quedado callado y que no se atrevió a condenar la dictadura de Nicolás Maduro? ¿Quién? Pues yo. Yo lo dije ayer aquí y lo sostengo. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador toma la mejor decisión al mantenerse al margen de esta condena del Grupo de Lima para poder ser el promotor del diálogo, tener autoridad moral para sentar a todas las partes y buscar una solución pacífica al tema de Venezuela. Pero bueno, eso es por un lado entre los comunicadores. Ese mismo tuit de Jorge Ramos lo retomó Vicente Fox el fin de semana y ayer lo denunciábamos aquí en Sin Censura. Vicente Fox, con su odio contra López Obrador, escribió: sopas, duro y a la cabeza. Negamos nuestra propia esencia y lucha. Estamos con cada luchador venezolano por su libertad, respeto a sus derechos humanos, libertad de presos políticos y asistencia humanitaria. López Obrador, no, con letras mayúsculas, no tienes derecho a sacrificar a nuestros hermanos, hermanas venezolanos. ¿Ok? Cada quien tiene derecho a decir cualquier barbaridad. Y la oposición en México tiene toda la libertad y el derecho de expresarse. Pero, Toño, te saludo con mucho gusto, mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de esta nave. Ahora que Olga Sánchez Cordero, que el propio López Obrador, que como el titiritero, hay que decirlo, tiene una sensibilidad para el timing político como ningún otro.
viejo lobo de mar, Andrés Manuel López Obrador, sabe de los tiempos y que en la política es tan importante el tiempo. Bueno, después de el rasgarse las vestiduras, yo no sé si... Bueno, no hay coincidencias en la política. Sé que lo hizo con toda la intención Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, de invitar a Olga Sánchez Cordero y retomar el tema de los presos políticos en México, porque hay muchos, desde el conservadurismo, que se rasgan las vestiduras porque México no firmó la condena contra Venezuela. ¿Y qué vamos a hacer con tantos presos políticos? Los cientos de presos políticos que hay en Venezuela. ¿A dónde voy? Jorge Ramos ya se expresaría solidariamente con las familias de los presos políticos en México. El periodista mexicano Jorge Ramos, así como preocupado está porque no se firmó la condena contra Nicolás Maduro del Grupo de Lima por parte de México, se ha solidarizado con los de la CRAC, con los defensores de tierras, con indígenas que están presos injustamente, que son presos políticos, como lo fue en su momento Néstor Salgado, como lo fue en su momento José Manuel Mireles, el doctor Mireles. Ahora, yo pregunto, ¿qué de plano no venimos arrastrando presos políticos desde el tiempo de Vicente Fox? ¿Qué exhibida les está metiendo Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que en la mañanera, con todos los reflectores, hablan de la situación de entre 350 y 400 presos políticos, la lista que le encargó López Obrador a Néstor Salgado, que de estos presos políticos que tenemos en México, y ni Vicente Fox, ni los periodistas chayoteros, ni los periodistas despistados como Jorge Ramos, ni los periodistas golpeadores, y la lista es larga y aquí hemos hablado de ellos, dicen nada de estos presos políticos. ¿Por qué? Porque son prietitos, porque son indios patarrajada. ¿Por qué? ¿Por qué Vicente Fox se rasga las vestiduras por los presos políticos en Venezuela, pero no dice nada por los presos políticos en México? ¿Cómo es posible que esta lista de periodistas, de comunicadores, golpeen, muchos analistas incluso, golpean al gobierno de López Obrador y dicen, que no es cierto, que con esta negativa de firmar la condena avalan? No, una cosa es no firmar y otra cosa es avalar la dictadura de Nicolás Maduro. Pero no dicen nada ante los presos políticos en México. Toño, te saludo con mucho gusto. No, y en el caso de Jorge Ramos, el conductor de Univisión, pues él va a la Ciudad de México cuando lo mandan a hacer entrevistas, va a México cuando lo mandan a hacer entrevistas y a comer tacos al pastor, que es lo que comenta él en una entrevista reciente a la radio pública. Te prometo que no va a las cárceles a entrevistar a los presos políticos mexicanos. El gobierno de México en estos momentos dice, bueno, vamos a ver qué está pasando con esto. Muy bien lo dice Vicente Serrano, te saludo al público consentidor con muchísimo gusto. Muy bien lo dice Vicente Serrano, viejo lobo de mar. Verdaderamente, Andrés Manuel López Obrador, en este momento en el que la crítica llueve por lo de Maduro, ayer que cierra su conferencia de prensa diciendo que conoció a Maduro en su toma de posesión, pero que seguramente lo ha visto muchísimo más Calderón y Fox, le dio un gancho izquierdo. Una cachetada guajolotera, diríamos en el barrio. No, y bueno, para hacer la analogía con la izquierda, le dio un gancho izquierdo. Ya te entendí. Le dio un gancho izquierdo pues a sus detractores. Y con esto dice, a ver, hemos estado nosotros con Néstor Salgado durante un largo tiempo analizando la situación de varios presos políticos. De hecho, se evalúa en este momento la liberación de 368 presos políticos. 368 presos políticos compuestos desde activistas, abogados, luchadores por los derechos civiles. Esas personas que exactamente como Vicente y como yo, como tenemos la piel pues morenita, no hacemos tantas noticias
como un Leopoldo López, ¿no? O como una Lilian Tintori de Venezuela, no hacemos tanta noticia porque pues somos mexicanos, ¿no? Y a los mexicanos pues como que no les importa que haya tantos mexicanos en la sombra en este momento, perdiéndose su vida, perdiéndose a su familia, congelados en la sombra definitivamente. Ah, pero Toño, es que el tirano es Maduro. Exacto. O sea, no hay tiranos en México que han metido presos políticos. No, ¿cómo le vamos a decir tirano a Enrique Peña Nieto? ¿Cómo vamos a condenar a un Felipe Calderón o a un Vicente Fox por tener presos políticos? O a un Ernesto Zedillo, a un Carlos Salinas de Gortari. No se nos olvide. Hay presos políticos desde hace muchísimos años, desde que yo era niño. Imagínese usted, hay hombres y mujeres en la cárcel por exigir sus derechos, por luchar por los derechos de otros, por ser activistas, por protestar, desde que muchos de nosotros éramos niños. Y toda esta vida que nosotros tuvimos, señoras y señores, el crecer, el tener una novia, el salir por primera vez, el tener nuestro primer trabajo, el casarse, etcétera, todo eso se lo perdieron ellos durante estos últimos 30 años aproximadamente, porque fueron presos políticos al estilo Nelson Mandela, ¿no? Y ¿cuándo les llega a ellos la certeza jurídica? Pues no les llega, porque esos que hoy se quejan por los presos políticos en Venezuela, nunca se quejaron estos 30 años por los presos políticos en México. Les valió un reverendo sorbete. ¿Y sabes qué me duele mucho, Toño? Para también encontrarle un balance a esto, que tenga que admitir la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Fíjense lo que tiene que admitir el gobierno, la institución, que no hay certeza jurídica, ni condenatoria, ni absolutoria. Nada más están ahí, abandonados, olvidados, en una celda, en prisión, estos, por lo menos, 360 y tantos presos políticos. ¡Cabrón! Sí. ¿De qué me hablas? O sea, mira, no eres ni culpable ni inocente, pero estás en el bote. Así es. No, a veces esperando un proceso, a veces sí les imponen acusaciones formales que se sacan de la manga, sin pruebas, sin testigos. Simplemente llega un juez, llega el juez de control, llega el juez penal y les imponen acusaciones formales sin ton ni son, los condenan a una barbaridad de años. Pero eso sí, Vicente, eso sí, hay muchos presos que merecen estar ahí y que dicen ser presos políticos, como Javier Duarte, como Guillermo Padres, como Eugenio Hernández, expriistas, expanistas, que fueron gobernadores y que son verdaderamente unos corruptazos, pero corruptazos, y que dicen, no, los presos políticos somos nosotros. Y ahora piden clemencia a los hijos de la chingada. Y ahora piden clemencia al nuevo gobierno. Uno de esos, ya se la dejaron barata. Uno de esos fue sentenciado a 8 años, menos el tiempo que duró su proceso, menos buena conducta. Yo le prometo que esa persona, ese ente, ese malvado de Javier Duarte, no se lo prometo, estoy convencido, ¿no? Yo no le puedo prometer nada, pero estoy convencido que no va a pasar en la sombra ni 3 años más. ¿Exageramos, Toño? Cuando... Porque lo digo con... Lo que digo con la boca lo sostengo, ya saben con qué. Pero sí considero que esto de lo que hablamos aquí en Sin Censura no lo va a decir ni Loret de Mola, no, ni Ciro Gómez Leiva. Por cierto, felicidades a Ciro. Hay que ponerle las mañanitas al rato con López Obrador porque cumplió 5 años al aire con su noticiero en imagen. Pero Toño... Ni Jorge Ramos, no nos quedemos cortos aquí. Jorge Ramos tampoco va a hablar de los verdaderos presos políticos. Vamos a ser bien honestos. Cuando a veces, muchos podemos decir, a veces podemos decir que Jorge Ramos informa bien, es un buen periodista en cuanto a su cuestión hacia los demás. A veces sí la riega, como en este caso. Verdaderamente es lamentable, ¿no? El pensar en un Jorge Ramos en este tipo de casos. Y no porque se trate de López Obrador, porque se trata de olvidar a nuestros presos políticos. Don Vicente Fox, usted que tan preocupado está por los presos políticos y la violación de derechos humanos en Venezuela, ¿algo que le genere alguna reacción que pueda aportar, algún comentario, opinión sobre esta
aceptación por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que hay por lo menos 360 y tantos presos políticos en cárceles mexicanas que están ahí abandonados porque no hay ni condena ni absolución para ellos? Jorge Ramos, algo que quieran aportar. Pascal Beltrán del Río, estoy buscando el tuit de Pascal, no sé si lo tengas a la mano, que hace una disculpa con los hermanos venezolanos. Lo voy a buscar, Fue Yuridia Sierra la que hace también la disculpa en nombre de todos los mexicanos. Le repito a Yuridia que no se disculpe por mí, por favor. No, pero yo le tengo otra pregunta a Vicente Fox. Durante su sexenio, ¿cuántas personas cayeron en la cárcel por sus ideologías? Por sus manifestaciones políticas, por sus protestas. ¿Cuántas personas cayeron en la cárcel, señor Vicente Fox, durante su sexenio? Uf. Y la misma pregunta... Qué dura pregunta, Toño. La misma pregunta para Enrique Peña Nieto, la misma pregunta para Felipe Calderón, para Ernesto Zedillo y para Carlos Salinas de Gortari. ¿Cuántas personas en sus sexenios entraron a la cárcel, fueron tirados ahí a ese bote, a la cárcel, a esa sombra, a ese lugar horrendo de puras lágrimas, por la forma en la que pensaban, por haber protestado contra algo que no estaba de acuerdo con sus gobiernos? ¿Cuántas personas no entraron en la cárcel por eso? ¿Estarás de acuerdo, Toño, que es el perfecto tiempo de López Obrador y que las mañaneras retoman? Si ya habíamos mencionado de una importancia al inicio de las mañaneras, hoy podemos decir que López Obrador, como el relojero, ¿no? Que sabe perfectamente el fino detalle de las piezas del reloj, así está manejando la política en México. Sí. Me están queriendo golpetear los conservadores, los del PAN, con esto de Venezuela. Pues ahí les va el tema de los presos políticos en México para que no anden tan lejos allá en Sudamérica. Ahora, el tiempo está corriendo, ¿eh? No es del todo positivo el tener a Olga Sánchez Cordero hablando sobre la falta de certeza jurídica. No nos hablen de eso. Libérenlos y ya. Dejémonos de tonterías. Si están convencidos que hay más de 360 casos en los que no hubo certeza jurídica, en los que se impusieron cargos, en los que la gente está en la cárcel solamente por estar en la cárcel, pues libérenlos ya. Estas personas están perdiendo su vida ahí. Cada segundo que pasa es un segundo que pierden de ver a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos, a sus hermanos, a sus padres. Les están quitando la vida. Muy bonito que salgan con esto en estos momentos. Muy buena estrategia política, señor Andrés Manuel López Obrador, pero ya. No lo analicen tanto. Libérenlos, pero ya. Eso sí. Y cuando hablan de que han liberado a 16, ¿y los otros para cuándo? ¿Habrá una fecha límite o siempre se establece un tiempo a actuar? ¿Será para este año? ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar ese preso político que sigue en la cárcel para ver la libertad, para ver a su familia, Toño? Creo que es importante también cuestionarlo, ¿no? Y aquí está el conteo, aquí está el reloj, el tiempo pasa, el tiempo verdaderamente se acaba para estas personas. Libérenlos ya. Y Toño, acabo de encontrar, le estoy mandando a don David en estos momentos el tuit de este personaje, Pascal Beltrán del Río, quien es director editorial del periódico Excelsior, conductor de titulares de la noche de Excelsior Televisión y de la primera emisión de Imagen Radio. Fíjese nada más, este tuit, a ver si me lo pone don David ahorita que pueda. Que es precisamente el reflejo, Toño, de torcer la realidad, de torcer la información y de utilizar, yo no sé si por cuestiones políticas o porque le genera dinero a Pascal Beltrán del Río, pues la decisión, por ejemplo, del gobierno mexicano de no firmar la condena contra Maduro. No. Escucha, ahí te va, lo estamos viendo en pantalla, Toño. Queridos hermanos venezolanos, el gobierno de mi país podrá guardar un silencio cómplice respecto de la tragedia humanitaria que enfrentan, pero muchos mexicanos no lo haremos. Y entonces, ¿por qué guarda silencio ante la tragedia que viven 360 y tantos presos políticos
que venimos arrastrando de diferentes sexenios. ¿Por qué ha guardado silencio Pascal Beltrán del Río? ¿Por qué ha guardado silencio? Nosotros no vamos a guardar silencio desde aquí, desde Sin Censura, ni con el tema Venezuela, ni con el tema de presos políticos en México. Pero no chinguen. Eso es lo que tiene jodido a México. Esos comunicadores... Sí. Sicarios o golpeadores, como les llamo yo, que no tienen madre. Aquí en Sin Censura, una y otra vez hemos denunciado la cantidad de presos políticos que existen en Venezuela. Hemos denunciado una y otra vez que evidentemente es un gobierno autoritario, que evidentemente Maduro es un dictador, que evidentemente las cosas están mal. Aquí hemos tenido las lágrimas precisamente de muchos venezolanos que nos cuentan los horrores que viven en estos momentos en Venezuela. Eso es un hecho. Pero tenemos que poner todo también en la balanza, ¿no? Tenemos también que darle pie a nuestros presos políticos. Estos personajes, ¿cuándo le han dado cabida a nuestros presos políticos, a los presos políticos mexicanos? Excelsior tal vez en algún momento lo hizo, cuando tenía al frente a Julio Scherer. Pero así pasa con los medios de comunicación. De pronto los compra un magnate, un magnate, un hombre, una mujer poderosa. Como Legario Vázquez Aldir. Así es. Y de pronto, pues, ya hay una línea. De pronto, Excelsior ya no te dice sobre los presos políticos mexicanos. Excelsior ya no te cuenta sobre el movimiento del 68 y una masacre. No, Excelsior golpea. Oye, Toño, entiendo perfectamente a toda esta bola de periodistas o comunicadores, porque antes había el chayote. Escuchen bien. Mi análisis es: ¿cómo vamos a golpear al gobierno de Peña Nieto? ¿Cómo vamos a golpear al de Calderón? ¿Cómo vamos a golpear a Vicente Fox? Si nos están pasando chayote, nos están pagando publicidad oficial, ¿cómo los vamos a exhibir por el tema de los presos políticos? Pero como ahora no conviene, porque tal vez Andrés Manuel López Obrador no ha repartido publicidad oficial, pues calladitos se ven más bonitos. Vamos a enfocarnos en Venezuela y vamos a golpetear al gobierno por lo que está dejando de hacer en Sudamérica, pero nada vamos a decir del tema de lo que ocurre acá en México. Que alguien me explique, por favor. Así no juego.